Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Blue Business. Pues para nosotros es un gusto tener la invitada del día de hoy, Gabriela Pardo, que nos viene a refrescar un poco lo que venimos hablando de la importancia de fortalecer a las empresas. Y vamos a tocar un tema que es la importancia de la imagen editorial como una herramienta finalmente que te va a ayudar a que tus negocios pues se potencialicen. Así que estamos encantadas de iniciar con Gabriela Pardo el día de hoy. ¿Cómo ves, mi querida Jess? Pues padrísimo, ¿no, Lore? Porque además, déjame decirles que además de ser una excelente artista y bueno, pues empresaria, estar metida en uno de los negocios, número uno, en el arte, que dicen que aquí en México no puedes vivir por el arte. Y dos, en el negocio de la editorial, que también dicen que tampoco puedes vivir de los libros, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que vamos a conocer un poquito de Gaby. Presentamos a Gabriela Pardo. Cuenta con una trayectoria de 30 años dedicada a la arquitectura del libro y la gestión de contenidos culturales. Actualmente es socia fundadora y directora editorial de Agua Editoras. Combina la disciplina técnica con una profunda empatía por el proceso creativo. Gaby, bienvenida una vez más a este programa y bueno, pues la verdad es que tenemos un chorro de cosas que queremos que nos platiques a viva voz porque tú estás en el mundo de los libros, donde supuestamente aquí en México somos de los países que menos leemos y por supuesto como negocio, ay nanita, dicen que por ahí que no, ya no es negocio, ¿verdad? Entonces, platícanos un poquito qué está pasando en tu mundo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir con ustedes a platicar efectivamente de un mundo apasionante, pero sí un poco complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente los libros siguen existiendo y van a seguir mientras la gente tenga que comunicar y haya gente que quiera saber, aprender e informarse, ¿no? Y ponerlo a práctica. Siempre un libro va a impactar. Así impacta a una persona, ya está cumpliendo su función. Entonces, pues sí, es un mundo complicado, pero todo el proceso editorial vale muchísimo la pena y ver el resultado, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Llena de satisfacción no solo a sus autores, sino a las personas que impacta y a uno como editor. Yo soy de las editoras que se involucra 100% en cada proyecto y lo tomo como propio, ¿no? Yo siempre he dicho que los libros son esencia. Tienen la esencia del autor, tienen la esencia, por supuesto, también de los editores, ¿no? Porque, o en mi caso, voy a hablar por mí, me apasiona tanto que procuro acompañar a los autores, a las instituciones, a las fundaciones o a quien quiera difundir lo que tenga que comunicar de la mano, ¿no? O sea, siempre con ese acompañamiento. Claro. Y Gaby, hablábamos también de la importancia de lo que son los fotolibros. Me gustaría que entráramos un poquito a hablar de este tema, que es como la línea que está siguiendo, ¿no? Vimos unos libros muy hermosos relacionados con ese tema. ¿Cómo podemos expresarle a la gente la importancia de poder transmitir a través de un fotolibro? Sí, fíjate que es bien interesante el fenómeno de los fotolibros, porque aquí, a diferencia de un libro de texto donde la palabra es la que comunica, aquí la que va a comunicar es la fotografía, ¿no? Y es muy diferente el tratamiento que se le da a un libro de texto que a un fotolibro, porque hay que buscar la armonía, el lenguaje, el hilo conductor. Entonces, no se trata solo de poner fotos bonitas y que se vea lindo. Digo, eso es bonito y se agradece, ¿no? Como lector, como público se agradece. Pero debe de llevar una intención y debe de llevar un hilo conductor. Que comunique algo esa fotografía, que muchas veces sí va acompañada de texto, puede ser un pie de foto, puede ser un texto que la fotografía apoya al texto o que el texto apoya la fotografía, pero siempre en comunión. O sea, tiene que haber esa armonía y esa comunicación entre imagen y texto y que, por supuesto, que impacte a las personas. Y no es nada más de poner la fotografía bonita, sino hay que ver
muchas circunstancias. Uno, el hilo conductor, pero también los materiales, porque a final de cuentas el libro es un objeto. ¿Y de qué se trata? De que además de que el objeto sea bello, que vaya de acorde con el contenido. O sea, el mundo editorial es de verdad fascinante porque hay que tener un amplio panorama, ¿no? De qué es lo que quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar, a través de qué materiales lo vas a comunicar. Entonces, en un fotolibro, pues obviamente el protagonista son las imágenes. Entonces, se tiene que cuidar desde la curaduría hasta la impresión, que sea que las imágenes respeten lo más hasta el final la esencia de su creador, ¿no? De los fotógrafos en este caso. Oye, Gaby, fíjate que ahora sí que como buena empresaria, la primera gran duda que tengo es, oye, ¿cómo está haciendo la editorial para, número uno, estarse promocionando? Porque, bueno, aquí si no te promocionas, no hay nadie que te pueda vender, ¿no? O sea, que te compre, perdón. Entonces, ¿cómo es esta parte que lo está haciendo? Agua. Fíjate que ese es un tema bien importante, porque mientras no se haga visible el libro, y lo que sea, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de libros, pues obviamente la gente no sabe que existe. Entonces, la promoción y la difusión es bien importante. Aquí somos una editorial muy pequeñita. Tenemos un área de comunicación y siempre lo que le ofrecemos a nuestros autores es sí la difusión, sí la promoción, pero siempre también de la mano de ellos mismos, ¿no? Tenemos que hacer como un canal, como una red de promoción para que puedan ser visibles pues para que pueda llegar a la mayoría de las personas. Entonces, a través de las redes de Agua Editoras que tenemos que hacer crecer también, a través de nuestras redes personales, yo en lo particular, lo que hago siempre apoyando a los autores, y a las autoras, por supuesto, es que en mis propias redes yo hago mis videos. Yo, además de bailar y de hacer libros, me he dedicado a la fotografía también, amateur, con mi celular. Pero tengo un perfil en Instagram que es de fotografía. Entonces ahí subo y comparto mucho de lo que publico con los autores y me ha funcionado muy bien. Hemos recurrido también, por ejemplo, a las, se me fue la palabra, a las preventas, perdón. A las preventas, que también ha funcionado muy bien, porque esto le ayuda a los autores y a las autoras a financiar su libro. Porque cuando se trata de una autopublicación, quienes invierten en su publicación son los propios autores. Oye, y Gaby, y cuando hablamos de esta parte de la importancia o la diferencia entre lo que es una publicidad y lo que es una comunicación editorial, ¿qué le dirías a los empresarios? ¿Por qué invertir en este tipo de temas? Sí, es interesante esta pregunta, porque la publicidad, ¿qué hace? La publicidad te invita o te genera una necesidad para que tú puedas y quieras adquirir determinado producto, ¿no? O servicio. Aquí finalmente es un servicio que termina en un producto. Pero el libro, a diferencia de una campaña de publicidad, el libro es permanente, ¿sí? El libro se va a quedar el tiempo que sea, el tiempo de vida, ya sea en tu mesa, en tu librero, lo puedes pasar de mano a mano. Y además refleja no solo la parte comercial y el objetivo es vender, que en determinado momento sí puede funcionar como una estrategia, pero representa la parte humana, ¿no? De las empresas. La sensibilidad de las empresas, o de las fundaciones o de las organizaciones, todos, organización particular, empresas, fundaciones, tienen algo que contar. Y en el tema de los libros, fotolibros, ya hablando de organizaciones, ¿qué es lo que van a dar? El legado, ¿no? La parte humana, la pertenencia dentro de los mismos empleados o la gente que colabora. Va a dar una imagen externa de lo que es la empresa, ¿no? De cómo cobija la cultura, el arte. Entonces es un plus, ¿no? O sea, no se dedica solo de vender, sino de reflejar la esencia y lo que una empresa
quiere que otra persona. Aquí muchas veces pasa que, no sé, algún profesionista dice, híjole, yo quiero publicar un libro, quiero hacer un libro porque tengo este tema que quisiera, pues ahora sí que dejarlo en el concepto. Entiendo que ya existen muchas editoriales, es más, hay en el mundo contable, ya sabemos que por ahí está ICEF, ahí está otras tax, ¿no? De Editorial Tax también está. Sin embargo, si algún profesionista quisiera acercarse con ustedes en Agua, ¿qué tipo de publicaciones ustedes estarían visualizando? Sí, en Agua Editoras trabajamos mucho libro académico, por ejemplo, libros con particulares también, con despachos, puede ser con instituciones académicas, por ejemplo, aquí traigo el de la... Que particulares, es decir, no importa el tema, No importa el tema. pueden acercar con ustedes y entonces una vez que se acercan con ustedes hacen todo el acompañamiento de lo que es un libro, porque vaya, no es solo aquí está, efectivamente, aquí está mi Word, porque antes no existía el Word, ahorita aquí está mi Word y ya nada más háganlo libro. No, fíjate, sí se acerca mucha gente con nosotros de todas las áreas, ¿eh? Hemos hecho libros, bueno, académicos, por supuesto, para la UAM, para la WIC, con particulares, por ejemplo, hemos hecho libros también holísticos, hemos hecho recetarios, o sea, es que el mundo editorial es muy amplio. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Primero llega el autor, la autora me dice quiero publicar. Digo, ok, lo primero que tenemos que hacer es dictaminar el escrito que nos llega, ¿no? A muchos autores y autoras les cuesta trabajo soltar sus textos porque les da pena. Pues es que yo no soy escritora, es que quién sabe cómo está. Para eso es el dictamen, justamente. Porque lo que hacemos es leerlo y determinar o asesorar o decirles qué es lo que necesita su libro para ser publicable. No se trata de rechazar, se trata de decirles cuál es el camino que deben seguir para que ese libro pueda terminar o ese escrito pueda terminar en un objeto tangible, ¿no? Para materializar sus sueños, digámoslo más románticamente, ¿no? Entonces es bien bonito, de verdad, todo el proceso editorial, desde esa parte de dictaminación hasta que le entregas al autor, la autora en la institución su libro y todos brincamos de alegría. Oye, pues un gusto. Hoy que tenemos el gusto de tener a Gabriela Pardo, pues hablando de la parte editorial, que ya nos ha transmitido, que está trabajando el tema también de concepto de fotolibro. Van a aparecer aquí tus redes para que la gente te pueda contactar. Pero no se vayan, por favor, vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. IMEFI TV ahora se encuentra en Spotify, donde estés, cuando quieras. Lleva contigo contenido clave en materia fiscal, contable, legal y empresarial. No es solo información, es conocimiento que te da ventaja. Todos nuestros contenidos en un solo lugar. Síguenos hoy en Spotify y mantente un paso adelante. Pues ya estamos aquí de regreso muy contentos con Gabriela Pardo, hablando del tema editorial. Y bueno, vamos a la siguiente sección que está relacionado con el tip blue que vas a compartir con nuestro público, Gaby. Me encanta este tipo de dinámicas porque sí hay muchos temores cuando se va o cuando alguien quiere publicar un libro, ¿no? El primer tip que les daría, sí o sí, ya sea para un fotolibro, para un libro de texto, es que acudan con un profesional para que les diga cómo está su escrito y qué se debe de seguir. En el caso de los fotolibros, pues bueno, hay casos en los que es tanto el material que es por dónde empiezo, ¿no? Como empresa o hasta como particular, ¿no? Como fotógrafos particulares. Entonces, como todo, existen las personas expertas en su rama, ¿no? Entonces, no se brinquen esa parte, de verdad, porque luego sale más caro. Entonces, sí, siempre consultar a un experto en edición, experta,
para que nos asesore. Y bueno, ahora sí que entrando a la parte de lo que nadie te ha dicho, Gaby. ¿Qué podrías decirnos? Lo que nadie te ha dicho o lo que muchos editores a lo mejor no dicen es que hay que cuidar mucho el tiro que vas a producir. Porque muchas veces por ganar, lo voy a decir así duramente y así es, ¿no? Por ganar te dicen, sí, hazte un tiro de 1000 ejemplares, 2000, 3000, lo que sea, ¿no? Y al final de cuentas los libros se quedan embodegados porque no hubo el público suficiente para que llegara ese libro. Entonces hay que tomar en cuenta a quién te vas a dirigir, quién quieres que lea tu libro. En el caso de una empresa, por ejemplo, yo de entrada tomaría en cuenta a los empleados, porque es una manera de hacerlos visibles y de que ellos se sientan tomados en cuenta. Y finalmente, quienes hacen una empresa, pues son quienes trabajan ahí, ¿no? Empresa, fundación, organización, lo que sea. Y de ahí hacia afuera, ¿a quién se lo quieres dar, ¿no? O a los inversionistas, a futuros clientes. Entonces, con base a eso, definir el tiro que quieres, que vas a producir, porque si no, se te pueden quedar 1000 libros embodegados y luego ¿qué haces con eso? ¿Dices que te ahorraste o lo que dices que tú tuviste ahí de ganancia de que, oye, es que por la inversión de 500 hice 1000, pues ahora qué va a pasar? Si sucede con los otros 500. Ese es un tema importante porque sí, muchas veces, dependiendo del objetivo de la publicación, lo que vas a invertir. Porque, por ejemplo, un libro que es de regalo, a lo mejor te conviene hacer, pues le voy a regalar a 100 personas, pues nomás hago el 100, pero yo los voy a regalar. A diferencia de si es un libro que vas a comercializar, porque efectivamente, entre más grande el tiro, es menor el costo unitario y el precio de venta al público. Pero ahí también hay que valorar, o sea, si lo vas a poder vender entre a 1000, 2000, 3000 personas, o híjole, es que ahí hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? O mejor hago un tiro corto, aunque salga un poquito más caro, pero le voy midiendo el agua a los camotes, ¿no? Mejor hacer una reimpresión, que te queden 500,000 libros guardados, que a veces si son particulares ni siquiera hay espacio en las casas para guardar tantos libros, ¿no? No, depende de muchos factores. A quién va dirigido, si lo vendes, si no lo vendes. Y bueno, por último tenemos la siguiente dinámica que son, y está creo que algo relacionado con el tema que hemos venido platicando, los errores que cuestan. ¿Cuáles serían estos errores más recurrentes? Yo creo que de los graves errores es, como lo dije en los tips, no recurrir a personas especializadas y expertas en el tema editorial, porque no es lo mismo formar un libro, digo, ya hablando en términos técnicos, formar un libro en Word que formar un libro en InDesign, que es el programa para diseñar los libros, ¿no? Entonces, muchas veces no se quiere invertir. Entonces, bueno, pues vamos a recurrir al departamento de comunicación, al fin que escriben bonito, ¿no? O al fotógrafo, que bueno, hay fotógrafos muy buenos, ¿no? No lo vamos a negar, pero regularmente son fotos de registro. Entonces no hay tanto cuidado en la estética, ¿no? Y lo que pretende también un libro de arte a un fotolibro, pues es la estética. Ahorita quiero hablar de un caso en particular. Entonces, pues muchas veces sale más caro porque no genera el impacto. O sea, es muy buena la intención, ¿no? De querer hacer un libro, pero por ahorrar terminas perdiendo porque no va a tener el mismo impacto que un libro cuidado por una editorial o por un ojo experto. De verdad que no, porque también, como les comentaba también hace un momento, intervienen también los materiales, también por supuesto que interviene el presupuesto, pero por ejemplo, de un libro de pasta dura, que es como el de vocaciones, a uno en rústica de este formato, que es media carta 14x21, y los dos son fotolibros, pues ahí depende mucho si lo puedo mostrar, ¿verdad? Sí, claro. También del presupuesto, pero vean también qué hermoso. Claro, puede ser un libro de pocas páginas, sin embargo, de calidad. En un bond
pasta dura. Exactamente. Pasta dura, donde tenemos tenemos las hojas de couché. Vean qué bonito color. Además es La tipografía. ¿no? Sí, la tipografía acá, regresando así a lo retro, ¿no? Que dices, guau. Fíjate, ese detalle, ¿no? Ay, perdón que te interrumpí. Ese libro, justo ahorita me estás comprobando que cumplió su cometido. Es un libro que evoca los años 50, ¿no? Las fotos, por eso se hicieron en blanco y negro, esa fue la sugerencia, por eso se fundió el papel a un papel ahuesado, ¿no? Que diera como la sensación de antiguo. Las historias de cada fotografía pues remiten a la década de los 50, o sea, Jessica, sin haberlo comentado antes, Claro, ¿no? que Cumplió su cometido. Además, ese libro, por ejemplo, se sugirió meter unos códigos QR porque tiene de la narración. buenísimo. Si quieres tener como más detalle, fíjate que aquí hablamos de un tema importante. Con una impresión que es como de máquina de escribir, ¿no? Exactamente. Aquí la tipografía, O sea, estás jugando con varias partes, ¿no? Donde lo que era la máquina de escribir, dependiendo de la historia, que aquí le doy el crédito al autor, que él fue el que quiso que así fuera, ¿no? Que cada historia, como son historias que cuentan diferentes personas, aunque él escribió todo, pues que cada cuento tuviera su personalidad con la tipografía. Claro. Sí, entonces por eso es bien importante el acompañamiento editorial. Claro, fíjate de lo que estamos escuchando ahorita, hablamos de que al final del día, en un tema de imagen editorial o en un tema de edición de libros, es muy importante la estrategia, o sea, en todo momento, porque tú dices, bueno, me tengo que sentar con todos los actores relacionados, ¿no? El fotógrafo, el dueño del escrito, ¿verdad? Ustedes como editorial, ir guiando también qué se pone, qué colores, qué fotos se seleccionan. O sea, es un trabajo bastante arduo y como bien comentas, considero muy importante que tengamos como cuidado. Yo creo que sería muy distintivo dentro de un corporativo, en lugar de regalar algún tipo de regalo clásico, pues poderte regalar la historia de lo que conlleva, ¿no? Los años de ese proyecto, de esa empresa, de esa iniciativa. Creo que ilustra muy bien y creo que aquí nuevamente regresamos a la importancia de poder transmitir a través de un fotolibro o una edición, ¿no? Así es, porque el fotolibro, ¿no? Para una empresa es la parte humana, ¿no? La parte sensible. O sea, las empresas sí está la parte, los informes y demás, que son como los datos duros. Pero cuando una empresa quiere transmitir lo que hace, sus valores, para eso están los fotolibros, ¿no? Y de hecho muchas empresas lo hacen. Por ejemplo, cuando yo empecé con esto, Inverlat, en ese entonces, que es Scotiabank, hacía libros de lugares arqueológicos, ¿no? Y los regalaba entre sus clientes y sus empleados. Yo trabajé en un libro que me encanta, que es el Posteca Moderno, que hizo la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, con la historia del comercio. Y todas las tiendas asociadas a la ANTAD. Pero ese fue un súper reto porque no todas las tiendas tenían archivo fotográfico. Entonces fue una investigación iconográfica también muy profunda, que no solo se enfocó en los archivos fotográficos, porque muchas tiendas ya no tenían archivos, ¿no? La Comercial Mexicana no tenía, bueno, el comercial no importa, no tenía archivo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Recurrir a la hemerografía, a periódicos, anuncios, bien interesante, o tiendas que ya no existían, Salinas y Rocha, El Sardinero, o sea, ¿de dónde caramba voy a sacar fotos? Entonces, pues te vas a los archivos, le escarbas y quedó un libro. Y bueno, qué mejor que contar historias. O sea, si por algo nos gusta el cine, que normalmente contamos historias, ahora, como bien lo dices, ¿no? Contar tu historia, porque toda corporativo, toda empresa, todo negocio tiene una historia que contar,
¿no? Y entonces, qué bonito sería que te atrevieras, sobre todo esta es una invitación a que te atrevas a que tu historia quede plasmada en un libro, ¿no? Y entonces, además, con un acompañamiento totalmente profesional, donde efectivamente la historia, desde que ves la primera pasta, dices, wow, sí quiero escuchar o quiero leer esta historia. Yo creo que esto nos da todavía mucho, ¿verdad? Así que esperemos poder contar contigo en otro momento. Pues agradecemos la oportunidad de tenerte aquí y podernos ayudar a poder encontrar otras estrategias de cómo llegarle a nuestros clientes también. Y bueno, pues ustedes síganos acompañando. Demos las gracias a Gabriela Pardo por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí. Pues sí, que no vean al libro como un gasto, véanlo como una inversión que les va a traer a pues el mediano plazo beneficios, retorno, porque siempre el lado humano es lo que te va a inspirar. O sea, sí por supuesto que es importante la parte económica, la parte, los datos duros y demás, pero el libro definitivamente refleja la parte humana y es lo que hace a las empresas. La parte humana es la que la saca adelante, ¿no? Entonces reconocer esa parte es importante para todos, al final de cuentas, ¿no? No solo para las empresas. Entonces no le tengan miedo, inviertan en un libro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby Pardo. Y bueno, pues Jeff, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Pues esperemos que ahora sí que nos sigan. Acuérdense, síganos, compartan y si tienen una historia que contar de su negocio o algo que nos quieran compartir, ahora sí que aquí estamos, aquí seguimos y nos vemos para la próxima.